vamos a hablar sobre el pronunciamiento de la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en contra de Colombia, sobre el tema de los bloqueos y todo lo del paro nacional. Doctor Nieto, buenos días, bienvenido a Ecos del Conveyman, Ibagué, Tolima. Todos ustedes, para todos los que nos oyen en Ecos del Conveyman. El doctor Nieto es quizá de las personas que más saben y que mejor puede ayudarnos a discernir este pronunciamiento de la CIDH. Hablemos un poco sobre el informe general, la semántica que utilizan estos personajes de la CIDH, que al parecer utilizan un lenguaje para unos gobiernos y otro para gobiernos que no piensan como ellos. Eso es cierto, pero quizás lo primero que hay que decirle a todos los que nos están oyendo es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se pronuncia, no obliga a los gobiernos. Sus pronunciamientos no son vinculantes, a diferencia de lo que ocurre cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia. Los que hacen parte de la comisión son ciudadanos, pero no son jueces, y la comisión no es un tribunal, por tanto sus decisiones son solamente recomendaciones que se hacen a los gobiernos y que los gobiernos pueden acoger o no acogerlos. Yo creo que eso es muy importante que nuestros oyentes lo sepan. Después, es verdad que el lenguaje que usa la comisión es un lenguaje que tiene eufemismos y que va dirigido a suavizar algunas de las acciones a las que se refiere. Eso es muy típico de lo que ocurre con la izquierda, que a los secuestros los llamaba retenciones, que a esos secuestros indiscriminados y masivos que ocurrieron en alguna época en el país se les llamó pescas milagrosas. Aquí, por ejemplo, a los bloqueos se les denomina cortes de ruta. Es ciertamente una manera para tratar de bajarle la gravedad a los hechos. Y ese es un ejercicio constante por parte del informe de la Comisión. En esos eufemismos de esos cortes de ruta, ellos se manifestaron contra todos los bloqueos que pueda haber en Colombia, o solamente se están refiriendo al tránsito normal de una marcha que por supuesto tiene un bloqueo natural, porque eso también es lo que están diciendo para defenderse. No, cuando hablan de las marchas, en realidad no dicen nada. Lo que se refieren es a esos bloqueos en los cuales de manera permanente no se permite el tránsito de personas o de vehículos. Sobre las marchas, nada dicen. Se refieren básicamente a esos bloqueos y dicen que esos bloqueos son parte de las perturbaciones a las que deberíamos acostumbrarnos. Esa afirmación, por supuesto, no tiene ningún sustento en los tratados internacionales, ni siquiera en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa es una afirmación que corresponde a una posición política e ideológica de los comisionados, pero que no tiene sustento en los tratados internacionales. No hay nada en los tratados internacionales que diga que una persona que sale a protestar tiene el derecho de bloquear unas vías e impedir la cotidianidad o el trabajo de los demás ciudadanos, o que quienes estén protestando o manifestándose tengan derecho a abusar de su posibilidad de protestar o manifestarse, violando los derechos de los demás. Eso no es lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Doctor Nieto, ¿el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia desborda su competencia? Yo no tengo la menor duda. Hay un conjunto de afirmaciones que no tienen que ver con el motivo por el cual la comisión estaba en Colombia. Por ejemplo, afirman que hay que respetar el pacto de Santos con las FARC, que no era objeto de su estudio ni de su análisis. Establecen también unas referencias a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al hecho de que la Procuraduría no debería tomar decisiones que permita retirar de sus cargos a funcionarios electos popularmente, que tampoco tiene que ver con sus funciones ni con lo que venían a hacer. En fin, hay varios pronunciamientos de esa naturaleza en las cuales ciertamente la comisión se excede en las funciones que debería desempeñar, y además propone un mecanismo de seguimiento a sus recomendaciones, con lo que busca darle obligatoriedad a las mismas, porque si lo que hay que hacer es buscar un mecanismo que permita saber si se están implementando, es como si la comisión dijera que el Estado tiene la obligación de implementarlas, y como he dicho, eso no es verdad, son solamente recomendaciones. ¿Hay sesgo en las declaraciones o en los pronunciamientos que ha hecho la CIDH contra Colombia en los últimos años, y si hay o no influencia de la izquierda colombiana en estos pronunciamientos?
Yo no tengo duda de eso. El sesgo, y no hay necesidad de irnos a otros informes, es muy claro. Por ejemplo, parte de premisas que no solamente no están probadas, sino que son abiertamente discutibles, como por ejemplo que en Colombia hay discriminación estructural, étnico, racial y de género, olvidándose que la Constitución del 91 le dio un conjunto de derechos a las comunidades afro y sobre todo a las comunidades indígenas, que las pusieron en una mejor posición que el resto de los colombianos. También se basa fundamentalmente en información recibida por parte de ONGs nacionales que ustedes lo saben, en general no ven sino por el ojo izquierdo. Y en cambio, cuando el Estado le entregaba información a la comisión, esa no tenía la misma certeza o veracidad para la comisión que sí tenía lo que le decían las ONG. Había un claro doble estándar. A los hechos que referían las ONGs los daba por cierto, en cambio a los hechos referidos por las víctimas del paro y los bloqueos les da el tratamiento de presuntos, es decir, los pone en duda, incluso algunos de ellos claramente probados, como por ejemplo la muerte de personas por impedir la circulación de ambulancias. En fin, para rematar esta descripción del sesgo, baste con decir que el informe de la comisión le dedica decenas de páginas a las denuncias de las ONGs y apenas unos muy pocos párrafos a la violencia que se produjo durante las protestas y los bloqueos y a las violaciones de derechos y libertades de la mayoría de los ciudadanos. Doctor Rafael Nieto, muchas gracias por estar con Econoticias de Ecos del Conveyman Ibagué. A ustedes muchísimas gracias y muy buenos días a todos en el Tolima.